Vamos a esta hora, Eva, si te parece, a saludar en San José de Costa Rica a Eduardo Ulibarri, quien fue embajador de Costa Rica ante la Organización de Naciones Unidas, un poco para hablar sobre lo que podríamos esperar en estos próximos días en la intervención de los mandatarios. Embajador, un buen día. Gracias por acompañarnos aquí en la mañana de NTN 24 y comenzar preguntándole, el secretario general Ban Ki-moon esbozó los temas. Sin embargo, lo que uno se pregunta es, ¿qué puede hacer? ¿De qué manera puede servir esta Asamblea General de la ONU para que haya cambios sustanciales en los problemas que afectan hoy en día el mundo, como por ejemplo el caso de la guerra en Siria? La Asamblea General en realidad está pues con pocas capacidades de tener o de impulsar cambios sustanciales en corto tiempo. No olvidemos que la Asamblea es como el máximo organismo deliberativo, pero las resoluciones que emanan de ella no son necesariamente de acatamiento obligatorio como sí lo son las del Consejo de Seguridad. Y tampoco la Asamblea General tiene medios para imponer sus decisiones. Entonces su fuerza es jurídica en algún sentido, moral, ético, político en otro, que es mucho más importante, y lo que se hace en cada una de estas asambleas, y ese es parte de su valor, que no debe desestimarse, es colocar sobre la agenda pública, la agenda global, una serie de temas que al estar en esa agenda es muy difícil que puedan ser soslayados por los respectivos gobiernos. Obviamente, cuando se entra en situaciones en las que están de por medio intereses geopolíticos muy fuertes o intereses de países que tienen alianzas muy estrechas, como es el caso de Siria en este momento, la capacidad de la Asamblea General de hacer algo es prácticamente nula. Aquí esa capacidad, en la medida en que haya acuerdo entre los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad, se traslada a este otro organismo. Sin embargo, por ejemplo, temas como los que ha citado el secretario general en su discurso, del empoderamiento de la mujer, de la parte preventiva, la solución pacífica de los conflictos, el tema del desarrollo sostenible, que es realmente el tema central de esta asamblea, han emanado en gran medida de este tipo de reuniones, y aunque su efecto, repito, no es inmediato, pero sí van creando una suerte de jurisprudencia internacional, van alineando a las Naciones Unidas con esos objetivos, y al cabo del tiempo algunos resultados se obtienen, no siempre en la medida en que debería ser, o yo diría que casi nunca en la medida en que deberían obtenerse, pero por lo regular implica un cierto avance en la situación internacional. Pero qué tan, y perdón que le redunde en la pregunta, pero qué tan grande o tan pequeño es ese avance, y se lo pregunto, porque estos son los temas que estaba exponiendo Ban Ki-moon ahora mismo en la organización, en la sede de la ONU. Sin embargo, cada país va también con sus temas personales. Por ejemplo, él hablaba de la paz en Colombia. Juan Manuel Santos, pues obviamente su tema principal allá como invitado va a ser resaltar lo que se va a firmar en Colombia la próxima semana. Peña Nieto va a hablar de la inmigración. Por ejemplo, se sabe que el presidente de Argentina va a reclamar la soberanía sobre las Malvinas. ¿Cómo avanzar en temas cuando hay temas generales, pero luego también hay temas propios de cada país? Bueno, en este sentido usted tiene toda la razón. En este sentido, primero, reitero que la capacidad de la Asamblea General de hacer algo es limitada. En segundo lugar, que esa capacidad está en gran medida acotada por la voluntad soberana de cada uno de los países, y por supuesto que cada país tiene sus prioridades muy diferentes. Sin embargo, por ejemplo, tomemos un caso como el de Colombia. En el caso de Colombia ha habido una coincidencia bastante grande entre los objetivos del Estado colombiano, representado en este momento por el gobierno de don Juan Manuel Santos, y la capacidad de las Naciones Unidas de generar confianza, de establecer entidades que puedan coadyuvar a la eventual implementación del Tratado de Paz en Colombia. Entonces aquí hay una especie de confluencia mediante la cual las Naciones Unidas se convierte en un factor coadyuvante de mucha importancia a un proceso que ha sido producto de una decisión soberana de los colombianos, en este caso. En el caso de la migración es mucho más complejo, porque la migración, si se ve sobre todo desde la perspectiva de México, involucra
una gran potencia que es Estados Unidos, que tiene prioridades distintas a las de México, por supuesto que comparten una frontera que los obliga a convivir, y en este caso, por tratarse de una gran potencia, la capacidad de incidencia de las Naciones Unidas es relativamente pequeña. En el caso de las Malvinas, ha habido reiterados llamados del Comité de Descolonización de la ONU a favor de la soberanía de Argentina sobre las Islas Malvinas, pero bueno, ahí está la presencia británica. El Reino Unido se niega a reconocer esa soberanía, y a menos que haya un acuerdo bilateral entre Argentina y el Reino Unido, eso no se va a materializar, y el camino de la guerra pues ya sabemos que no funciona en este caso, y bueno, en la mayoría de los casos no funciona. Así que es una especie de relación, llamémosla dialéctica, entre la organización y los intereses multilaterales que debe impulsar, y los intereses bilaterales y regionales que encarnan distintos países o distintos grupos y alianzas de países. Pero realmente quien espere acciones inmediatas y sobre todo soluciones inmediatas a partir de los compromisos que se adopten en la Asamblea General, se va a ver muy frustrado o muy frustrada. Yo creo que esto hay que verlo como parte de procesos que a veces son realmente muy decepcionantes, muy frustrantes, pero yo creo que la solución no es abandonar esos procesos, sino tratar de que sean mejores. Claro, a esta hora habla el secretario general Ban Ki-moon, termina su intervención, pasa a hablar el presidente de la Asamblea General, y luego abre la sesión el presidente de Brasil, Michel Temer, quien será la primera vez que va a participar en una Asamblea General como mandatario de Brasil. Eduardo Ulibarri, quien fue embajador de Costa Rica ante la Organización de Naciones Unidas, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en la mañana de NTN 24. Que tenga usted un buen día. Igualmente, muchas gracias.